encontrarte con Dios. Sintoniza nuestra transmisión en vivo el día domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Casa Roca de Restauración, tu lugar de encuentro con Dios. Dios los bendiga, Santa Iglesia. Bienvenidos en este domingo 12, llegando a tus hogares. Quiero agradecerles por estar en conexión en esta hora, en sintonía de este culto maravilloso donde hemos adorado, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora es importante para nosotros también la palabra. Antes de entrar en el texto de la palabra, y quiero comentarles todo sobre lo que pasó en el contexto. En el contexto de esta palabra vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, de uno de los instrumentos que el apóstol Pablo dejó para cuidar la iglesia allí en Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene una connotación, algo muy importante de empezar a mirar, porque la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero dice que está en Frigia y quería ir a Asia Menor, y cuando quería ir a Asia Menor, allí el Espíritu Santo no lo permitió. Allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 puede encontrar eso. Y luego él dice que se fue hacia el occidente. Allí en el occidente llega a Macedonia, luego a Filipos y luego en Berea. Cuando él predica en esos lugares, termina su segundo viaje misionero y inicia el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero llega ahí sí a Asia Menor, a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, encuentra que entre el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero había pasado un hombre llamado Apolos y había predicado el bautismo de Juan. O sea que la iglesia de Éfeso conocía el bautismo, la palabra hasta el bautismo de Juan. Y él les preguntó que si habían escuchado sobre la gracia, sobre el Espíritu Santo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron, nunca hemos escuchado eso. Y el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo es llevado cautivo a Roma, también Tíquico le envía la palabra de la carta a los Efesios. O sea, cuando usted lee la carta a los Efesios, fue una carta de la prisión. Y el apóstol Pablo está recomendando a su discípulo Timoteo que esté cogiendo algo muy importante en su corazón para la doctrina de la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que quiero hablarles en esta mañana, la asignación de cada uno de nosotros. La asignación de Timoteo era llevar la verdad a la iglesia de Éfeso, predicar la verdad. Y por eso quiero que me acompañe en Primera de Timoteo, capítulo número 1, a leer la palabra de Dios. Y quiero leerla para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el verso 3 y 4 dice así: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. El apóstol Pablo dice que muchos en Éfeso están hablando cosas que confunden, que muchos están hablando cosas que contaminan, que muchos están hablando cosas que intoxicaban la iglesia y no nutrían la iglesia. Esta es la asignación por la cual el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que ellos en ese lugar, dice, recuerda por qué estás allí, le está diciendo el apóstol Pablo. Cuida lo que enseñan. Por eso en esta mañana también la palabra nos dice, cuida lo que recibes. Tú estás en ese exilio, en el lugar donde se encuentre, en el país donde se encuentre, recuerda por qué estás allí. Recuerda por qué es lo que enseña, qué es lo que aprende. No permite que le enseñen cualquier cosa o no permita aprender cualquier cosa que no sea de instrucción para su vida espiritual, crecimiento espiritual.
Hoy en día escuchamos muchos mensajes y muchas personas les gustan que les hablen para su propia carne o su propia concupiscencia, dice la palabra. Muchas personas les encanta mensajes que satisfagan su pensamiento y sus deseos carnales. Pero la palabra del Señor nos recomienda que cada uno de nosotros debemos enfocarnos como nos enseñaba la palabra anteriormente, trazar bien las escrituras. ¿Qué es lo que voy a aprender en la palabra? Porque quiero ser un obrero aprobado en la presencia del Señor. Por eso hay prosperidad en la palabra, pero hay prosperidad que mal administrada despierta avaricia. Y nosotros hemos leído, y el día de hoy la iglesia estamos leyendo un capítulo todos los días, toda la iglesia en el WhatsApp de la iglesia. Y empezamos el año pasado todo lo que fue el Nuevo Testamento. Este año estamos en el Antiguo Testamento y ya vamos en el capítulo 7. Hemos leído el día de hoy de Josué. ¿Y qué es lo que pasa allí en el libro de Josué? Podemos encontrar que cuando el día sábado leímos el capítulo 6, cuando entran a Jericó, y Josué le dice que ellos tienen que entrar 7 días, dar una vuelta, al séptimo día dar 7 vueltas y gritar cuando al sonar trompeta, y que gritaran fuerte y los muros cayeron. Y eso pasa, efectivamente, pero pasa un episodio importante: la avaricia de un hombre llamado Acán. Codició, escuchó la palabra, pero no la llevó a su corazón, no la hizo correcta, no atendió a la palabra. Y al no atender la palabra, lo que llevó en su corazón fue avaricia. Por eso dice que vio un manto babilónico. Dice que él inmediatamente vio 12 ciclos de plata. Vio también un ciclo de oro y lo llega y lo esconde en su campamento. En el capítulo 7 que hemos leído en esta mañana, encontramos que ellos van, los espías, a mirar a Jai. Y Jai dice: no, con 3.500, 3.000 personas no canse todo el ejército, podemos ir a derrotarlos. Van y mueren 30 y algo personas en esa estadía a causa de la avaricia de una persona, de la palabra mal administrada en el corazón de Acán. Y por eso cuando Josué ora a Dios, pide a Dios y dice a Dios: ¿por qué tuvimos esta derrota? Dios le dice: hay anatema en medio del pueblo. La avaricia produce anatema también en nuestros corazones. Y este hombre tuvo avaricia, y al tener avaricia entonces hizo dañar la prosperidad. Por eso también hay prosperidad que bien administrada produce avance. La prosperidad bien avanzada, bien administrada, produce un avance en el cuerpo de Cristo, un avance en la cual usted va a tener satisfacción en tu vida. Qué importante es para nosotros saber que la prosperidad, que lo que nosotros ganamos, que lo que nosotros hacemos es honrado, es bueno, y eso se siente uno satisfecho de poder recibir esa bendición en nuestra vida. Todo depende entonces de qué naturaleza se ministra y en qué naturaleza se ministra. Depende de qué naturaleza se ministra y a qué naturaleza se ministra. Es importante esta parte. El mal uso de la prosperidad puede anular la verdadera prosperidad de Dios. ¿Qué naturaleza es la que está ministrando a nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Y de qué naturaleza se está activando en nuestro corazón? Así que la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros la iglesia en este tiempo es que guardemos las verdades de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y él habla 3 cosas importantes. Y esas 3 cosas importantes, en primer lugar, lo que él va a declarar que tenemos que guardar es que guarda la verdad en tu corazón. Dice a partir del versículo 1, hemos leído en Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4, y aquí el versículo 5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose en algunos se apartaron por vanapalabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol entonces recomienda la primera recomendación que dice: pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio.
¿Qué nace en nuestro corazón? El principio fundamental para llevar la palabra con la verdad es cuando hay un corazón limpio. Y dice también una de las herramientas que utilizamos para el estudio bíblico, para comprender bien las escrituras, es la hermenéutica. Y uno de los principios de la hermenéutica es que de qué naturaleza estoy investigando, con qué naturaleza voy a investigar la palabra, con qué naturaleza voy a investigar las escrituras. El espíritu del que investiga, antes de que las reglas sean externas, antes de que las reglas sean escriturales, las reglas de la hermenéutica comienzan en el ser interior. ¿Para qué voy a investigar esa palabra escritural? ¿Para qué me va a servir lo que voy a estudiar? Por ejemplo, las personas en la Biblia que han estudiado correctamente la palabra de Dios han sido bendecidos por la palabra. Usted puede encontrar a Daniel. Daniel propuso en su corazón, según el capítulo 9 de Daniel, él propuso en su corazón escudriñar los tiempos de los números de lo que habló el profeta Jeremías. Y en eso de que habló el profeta Jeremías de los 70 años del exilio, él propuso en su corazón, y cuando estaba con el principio de la hermenéutica, es de qué principio, con qué verdad quería descubrir eso. Él quiso descubrir las verdades, y Dios, en el ayuno y la oración, que él investigando esas cosas, viene la revelación con el ángel Miguel. Y viene el Miguel y le dice de que las oraciones, lo que han escuchado, y viene y le explica los tiempos, cómo a los 70 semanas viene el Mesías, toda la revelación. Por eso, de acuerdo al principio de lo que yo tenga, el deseo de mi corazón de investigar en la palabra, viene la revelación en la vida. Daniel tuvo esa revelación y fue grandemente bendecido. Por eso Timoteo, le dice el apóstol Pablo, tú debes guardar la doctrina y manda a otros que no se aparten de la doctrina. Por eso, en primer lugar, lo que debemos guardar en nuestro corazón, cuidar la manera vigente del amor nacido de corazón limpio. Porque algunos, queriendo guardar la doctrina para afuera, se convierten normalmente en personas legalistas. Por eso la doctrina se debe guardar es para adentro, en mi vida, en mi propio yo. Cuando yo recibo la doctrina, empiezo a practicarla. En primer lugar, entonces, debo guardar la verdad aquí adentro, en mi corazón debo guardar la verdad, garantizando de que todo lo que voy a recibir, lo que voy a dar es en amor y por amor. Por eso es importante, no es bueno usar las escrituras para resolver problemas personales con otras personas, hacerla quedar mal y utilizar versículos bíblicos para ir en contra de otra persona. Eso no es bueno. El versículo bíblico es para mi interior, para mi vida. Cuando yo practico el versículo interior en mi vida, empiezo a tener paz con las demás personas. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le está diciendo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Lo segundo es buena conciencia. Mantener la buena conciencia. En tu vida habla la verdad que vives. La verdad que primero atrae acá en tu corazón es la verdad que vas a expresar, que vas a hablar, que fluye a través de ti con buena conciencia. Es importante. Por eso, hombres de Dios han tenido grandemente victorias y han sido exitosos, y que nosotros encontramos en la palabra es porque vivían primeramente en su interior el corazón limpio y la buena conciencia. Uno de los hombres que me sorprende de buena conciencia en la palabra de Dios es Esteban. En el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, Esteban está relatando cuando es interrogado o es juzgado. Él empieza a relatar todas las cosas de lo que estaba pasando desde la antigüedad con Moisés. Empieza a relatar todas las verdades, y cuando empieza a relatar todas las verdades empieza a ser apedreado. Y como él estaba con buena conciencia, está hablando la palabra de verdad. Dice que cuando iba a morir, alzó los ojos levantando las manos al cielo y vio al Padre y vio al Hijo sentado a la diestra, y él ya en su momento de morir dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba teniendo buena conciencia en la palabra de verdad. Entonces, lo más importante para nosotros es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenerlo con buena conciencia, con ese corazón limpio y de buena conciencia. El miércoles
estuvimos hablando sobre el fundamento de la iglesia. Y uno de los fundamentos de la iglesia es que yo encontré y que me pareció y cautiva mucho mi corazón, es que no porque sepa muchos versículos me creo fuerte en el evangelio, sino que es importante para nosotros saber que muchas personas conocen muchos versículos bíblicos y no hacen porque no lo viven internamente. Me explico. Los hombres en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que conocieron a Jesús y que terminaron crucificando a Jesús, ellos decían, sabemos que has venido de Dios, sabemos que dice la verdad, y terminaron crucificando a Jesús. O sea, que no es saber muchos versículos en el exterior, es interior, es saber primero la palabra de Dios en mi interior, en mi vida. Por eso podemos también saber que es de limpia conciencia. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 3 cosas que debemos tener nosotros, la iglesia, y que es importante para nosotros tenerlo. Dice, pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, lo primero. Lo segundo, y de buena conciencia. Y lo tercero, y de fe no fingida. La fe no fingida es tan importante en medio de la iglesia. Una fe no fingida es el resultado de que Dios ha hablado. Una fe no fingida es el resultado de que Dios ha hablado. Aprendí algo en un estudio bíblico y es muy importante saber esto, que ninguno de los hombres de fe de Hebreos 11 tuvieron fe por pedirle algo a Dios. Ninguno de ellos tuvieron fe por pedirle algo a Dios. Ellos en la lista de Hebreos 11, todos tuvieron fe porque todos respondieron a lo que Dios les mostró. Todos ellos tuvieron fe no por lo que le pidieron a Dios. Ellos tuvieron fe porque respondieron con obediencia a lo que Dios les dijo. Me explico. Josué, Dios le dice, ve y dé 7 vueltas, al 7º día 7 vueltas y griten. Él obedeció a lo que Dios le dijo. Moisés fue llamado por Dios y dijo, ve y habla esto a Faraón. Él obedece. Y todo lo que hicieron estos hombres de fe fueron hombres porque hicieron algo de lo que Dios les dijo. Por ejemplo, Rahab llegó y le dijo a ellos, yo sé que ustedes tienen un Dios poderoso y que tiene todos los reyes de alrededor tienen miedo. Por eso ella les dice a ellos que le guarden a ella, y dice el capítulo 6 que cuando caen los muros de Jericó, ella y su parentela es salvada. Por eso es importante saber que las cosas de fe en nuestra vida es importante el oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Eso es importante. Por eso muchas personas descuidan esas 3 cosas. Descuidan el guardar la palabra en el corazón. Muchas personas descuidan una buena conciencia. Y muchas personas descuidan una fe no fingida. Inventan muchas veces voces divinas que nunca oyeron. O hablan cosas que nunca vieron ni oyeron. Declarando cosas por su propia mente o su pensamiento carnal. Construyen doctrinas y personas inician a ser adoctrinadas en el engaño. Tú eres un llamado en esta generación por Dios, has sido llamado por Dios para que andes en la verdad. El apóstol Pablo, muy enfático, le dice a Timoteo, andes en la verdad. El apóstol Pablo, cuando le dice a ellos que anden en la verdad, hay un pasaje que me encierra lo que el apóstol Pablo está hablando de esas 3 verdades que debe estar en nuestro corazón, nuestra limpia conciencia y la fe no fingida, que está en el libro de Apocalipsis. Y ese llamado es ver la sustancia real de lo que es Dios. Dios es amor. Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús es la sustancia de la imagen del Dios invisible. Cristo es amor y su sustancia, que Él dio dones y talentos a su iglesia, para que cada uno de nosotros, cuando estemos en medio de lo que Dios nos ha regalado, nos parezcamos a Dios. Dios nos ve a cada uno de nosotros,
Dios ve a Él mismo en nosotros, pero ve en nosotros es el amor porque Dios es amor. Por eso Él ve en nosotros, en la iglesia, Él se ve en nosotros cuando tenemos el amor. La perfección de los santos es el crecimiento en el amor. La sana doctrina es el oír su gracia, es el oír su amor, es el oír su misericordia, es el oír su sustancia, su santidad siendo puesta en mí por amor a Dios. Produce el amor en mí hacia Dios, hacia la iglesia y hacia los que no conocen a Jesús. Eso es el amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús nos enseña a cada uno de nosotros que debemos hacer lo correcto y que es con amor. Podemos ocuparnos haciendo muchas cosas. Muchas personas dicen estoy trabajando para Dios, estoy obedeciendo a Dios, pero realmente lo están haciendo sin amor, no es para Dios. Porque por eso Jesús dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu mejor amor. Por eso, si nosotros no hacemos las cosas por amor a Dios, no estamos haciendo nuestro primer amor. Me explico. Si no amamos a Dios, amamos al dinero. Si no amamos a Dios, amamos los deseos de la carne. Si no amamos a Dios, amamos a la vanagloria de la vida. Pero el hombre siempre ama algo o a alguien. Mi pregunta es, ¿a quién estás amando, iglesia? Cuando se deja de amar a Dios, se comienza un proceso de caer. La iglesia está cimentada y arraigada en su amor. Por eso Jesús le dice a la iglesia, has dejado su mejor amor. ¿Qué es lo mejor que tú haces por amor? Eso es lo importante. El apóstol Pablo le dice a Timoteo 3 cosas importantes en la iglesia. Guarde la palabra, la verdad en corazón limpio, con buena conciencia y amor y fe no fingida. Estas 3 cosas son importantes, pero se produce a través del amor. Por eso, si no se hacen con el amor en el corazón limpio, no tiene efecto en las cosas espirituales. Si se habla sin amor, no tiene efecto. Por eso dice la palabra que tiene que tenerse en corazón limpio, con fe no fingida, y que hable la verdad en su corazón. La verdad entonces está basada en el amor de lo que Dios nos ha dado. Jesús dijo a través de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo que el mundo está celebrando de la Semana Santa, lo importante es la resurrección de Jesús. En la muerte Él se cargó toda maldición, pero en la resurrección nos da vida y vida eterna a nosotros. Por eso esa vida eterna Dios lo hizo por amor. En corazón limpio debe recibirlo, en buena conciencia y fe no fingida, que es lo importante. Por eso Jesús le dice a la iglesia, has dejado su mejor amor. ¿Qué es lo mejor que usted hace? Si lo mejor que tú haces no le agrada a Dios, has dejado tu primer amor. Por eso lo primero para la iglesia es hacer las cosas lo mejor para Dios.
qué satisfacción es cuando trabajo y mi remuneración, yo le doy la gloria a Dios porque Él me dio sabiduría para poder responder a lo que me comprometí a hacer. Qué hermoso es saber que cuando hago algo y recibo algo, tengo mi corazón limpio. Eso es lo más importante, conciencia limpia, fe no fingida, que lo que hago es porque Dios me dijo, porque siento la satisfacción. Eso es mi mejor amor hacia Dios. Y Dios está esperando eso de la iglesia, que hagamos las cosas lo mejor para Él. Por eso cuando Dios ve a la iglesia, ve su amor, el amor no fingido, el amor que es lo más importante en la asignación de la iglesia, el amor. Dice Jesús, mi Padre y yo somos uno. La iglesia es una, pero es difícil si no es el amor ser unos. Por eso necesitamos tener el amor. Y yo quiero que en esta hora, ahí en tu casa, pueda recibir esta palabra. 3 cosas importantes que el apóstol Pablo hizo, ahí inclinando su rostro, cerrando sus ojos. El apóstol Pablo nos da la palabra y nos dice a cada uno de nosotros, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito del mandamiento es nacido del amor de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo importante para nosotros la iglesia. Por eso Jesús dice que has dejado su mejor amor. Ahí donde estás, en el lugar donde estás, en el país donde estás, quiero que abra tu corazón y le diga a Jesús si realmente está haciendo lo mejor para Dios. Has dejado su mejor amor, que amas otras cosas más que a Dios. Por eso el propósito de este mandamiento es el amor nacido en corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Recibe en esta hora. Hay la presencia del Espíritu Santo, hay una unción cayendo en tu casa. Oh Sandara, oh Kandara Banda Labai, Espíritu Santo, fluye ahí en casa. Toca, Señor Jesús. Espíritu Santo, imparte tu presencia, tu gloria, sanando este corazón incrédulo, Dios, porque has dejado su mejor amor. ¿Qué amas? ¿Qué hace? Lo que tú haces que no es para Dios, eso es lo que amas. Por eso Jesús le dice, has trabajado, has visto los que no son apóstoles, pero has dejado su mejor amor. Ahora dígale a Jesús que con la presencia del Espíritu Santo le ayude a caminar en su mejor amor. Que camine en su mejor amor. Que las cosas que tú hagas sean para agradar a Dios. Gracias, Señor. Fluye en casa. Toca a esta familia, Dios, porque tu presencia es el amor. Ahí de tal manera nos amó Dios, y nosotros manifestamos ese amor siendo lo mejor que hagamos para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, qué bendición llegar hasta tu casa. Y usted también hace un pacto con Dios, que la mejor prosperidad dirigida por Dios no produce avaricia. Y la prosperidad de Dios dice que Él es nuestro sustento, que es nuestra ayuda, que Dios es nuestro proveedor. Y por eso, ahí en tu casa hay una cesta que nosotros le hemos denominado la caja de fe. En la caja de fe usted va a depositar su ofrenda. Y el día que Dios nos permita volvernos a congregar en ese lugar, usted lo traerá, así como Dios le dijo al pueblo de Israel: el día que yo les muestre el lugar donde se van a congregar, allí llevarán sus primicias, sus diezmos y sus ofrendas.
Y por eso esta ofrenda la presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios hace una iglesia próspera y bendecida para que suple todas las necesidades de nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, también en estos días estuvimos hablando que Dios colocó en el corazón de nuestra pastora el deseo de participar de la cena del Señor. En la cena del Señor nosotros hemos hablado a la iglesia que se hace con dos elementos importantes, que es el vino y el pan. El pan sin levadura y el vino sin fermentar, que es lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Y yo quiero leer la palabra de Dios para participar de la cena del Señor. Tome el pan, tome la copa hoy ahí en tu casa. Y dice la palabra del Señor: mientras comían, tomó Jesús el pan. Tome ese pan hoy ahí en tu casa y preséntalo a Dios. Padre, en acción de gracias presentamos ese pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Puede comer del pan. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por este pan. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa, puede tomar la copa. Ahora preséntesela a Dios en acción de gracias. Padre, presentamos esta copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. Pueden beber de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa copa. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor Jesús, porque durante el servicio, Señor, hemos entregado nuestras cargas, nuestros pecados y todas las adversidades de nuestra vida, para recibir en nosotros esa santificación, purificación a través de tu sangre, para participar de la cena del Señor. Por eso en esta hora damos gracias, Señor Jesús, porque participamos de la cena del Señor. Amén y amén. Amada iglesia, les bendigo en esta hora, declarando que viene tiempo de bendición sobre tu casa, y que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y llene su casa de ricas bendiciones. Abra los cielos y llene su casa de ricas bendiciones. Que la maravillosa paz de Jesús traiga abundantes provisiones en tu casa. Te esperamos el próximo miércoles. Estaremos dando la dirección para que se conecte con nosotros en nuevo servicio, en servicio de milagros, de los cimientos de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo os bendiga abundantemente. La paz del Señor. Amén y amén.